Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Nuestro tema es la persona del Padre. Cuando decimos creo en un solo Dios, estamos confesando la unicidad de Dios, es decir, que hay un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. Dios Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. A Israel, su pueblo elegido, Dios se reveló como el único, al decirle: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y a ese Señor, tu Dios, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por medio de los profetas, también Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, que es el único, y lo hace de esta manera: vuélvanse a mí y serán salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo: solo en Dios hay victoria y fuerza. Por otra parte, Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Y al mismo tiempo da a entender en Marcos 12, 35 al 37, que Él mismo, Jesús, es el Señor. Y de hecho, confesar que Jesús es el Señor es lo propio de la fe cristiana y no es contrario a la fe en el Dios único. Así como tampoco es contrario a la fe en el Dios único creer en el Espíritu Santo y que es el Señor y dador de vida. Creemos firmemente y afirmamos que hay un solo Dios verdadero, inmenso, inmutable, incomprensible, todopoderoso, y que no podemos explicar con palabras, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres personas, pero una sola esencia, una sola substancia y una sola naturaleza. A su pueblo, Israel, Dios se le reveló cuando le da a conocer su nombre. Desde luego que el nombre es muy importante porque expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Y por eso, comunicar el nombre es darse a conocer a los otros, es hacerse más accesible, hacerse más íntimamente conocido y hacerse capaz de ser invocado personalmente. Así pues, Dios tiene un nombre, porque Dios no es una esencia anónima. Dios se fue revelando poco a poco y bajo diversos nombres a su pueblo. Pero la revelación del nombre divino que le hizo a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, o sea, en la manifestación de la zarza ardiente, cuando aquel pueblo israelita comenzaba su éxodo de Egipto y hacía alianza con Dios en el monte Sinaí, resultó ser una revelación más importante, tanto para la antigua como para la nueva alianza. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y al decirle el Dios de tus padres, es porque había llamado y había guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones, a Abraham, a Jacob, a José, etc.
Él fue el Dios compasivo y fiel que se acuerda de ellos y de sus promesas. Cuando Moisés le pregunta, cuando vaya a los hijos de Israel y me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dios entonces, en este momento solemnísimo, le revela su nombre. Yo soy el que soy. Y les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Así pues, al revelar su nombre, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado que está absolutamente encima de lo que podamos comprender, pero a la vez es el Dios que se acerca a los hombres. Al revelar Dios su nombre, se revela como el Dios que está siempre junto a su pueblo para salvarlo. Recordemos que en Éxodo 3:12, Él dice, yo estaré contigo. Sin duda que ante la presencia misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez, como lo podemos ver cuando Moisés se quita las sandalias, se cubre el rostro y exclama, ¡ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! También ilustra este descubrimiento de la pequeñez humana el pasaje donde Pedro exclama, ¡aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador! Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia nunca el nombre de Dios. Y en la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino de Señor. Título que, por cierto, también recibirá Jesús para que su divinidad sea aclamada. Dios trasciende el mundo y la historia, es decir, va más allá del mundo y de la historia. Los salmos nos dicen, Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Y en otra parte nos dice, ellos perecen, mas tú te quedas. Todos ellos, como la ropa, se desgastan, pero tú siempre el mismo, pues no tienen fin tus años. Dios es el que es, desde siempre y para siempre, y por eso siempre ha sido fiel a sí mismo y a todo lo que promete. Para la Iglesia, Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, y no tiene ni origen ni fin. En cambio, todas las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer. Dios es la verdad misma y sus palabras no pueden engañar, y por ello el hombre se puede entregar con toda su confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios. Él, como único creador del cielo y de la tierra, como nos lo dice el Salmo 115:15, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas. A lo largo de su historia, Israel descubrió que Dios solo tenía una razón para revelársele y escogerlo como su pueblo. Esa única razón fue su amor gratuito, y comprendió, gracias a los profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. El amor de Dios es mucho mayor y mucho más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada, y este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Nos dice Isaías 54:8 y 10, que el amor de Dios es eterno, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado
no se apartará. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos cosas: que Dios es origen primero de todo y al mismo tiempo que Él es bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede también expresarse mediante la imagen de la maternidad, y así nos lo hace ver el Salmo 131:2, que indica aún más expresivamente la intimidad entre Dios y su criatura. Al contemplar estas expresiones donde se compara a Dios con una madre, conviene aclarar que Dios no es ni hombre ni mujer. Dios trasciende la distinción humana de los sexos, es decir, está más allá de esa distinción de sexos. Al ser Dios espíritu puro, no hay mezcla de materia en Él. Jesús nos ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo, es decir, no solo en cuanto creador, sino en relación a su Hijo único, el cual es eternamente Hijo, pero solo en relación a su Padre. Por eso mismo, en Juan 1:1, encontramos que el Verbo, o sea, la palabra, en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. Como ya se mencionó en un tema anterior, siguiendo la tradición de los apóstoles, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico que fue en Nicea, que el Hijo es consubstancial al Padre, o sea, tiene la misma naturaleza que el Padre y que es un solo Dios con Él. En el segundo concilio, celebrado en Constantinopla en el año 381, se conservó esa misma expresión, confesando a Jesús como el Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, y que es Dios verdadero de Dios verdadero. Las Sagradas Escrituras confiesan el poder universal de Dios y lo llaman el poderoso, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Por supuesto que a Dios nada le es imposible y dispone a su voluntad de su obra. Dios es el Señor de la historia, gobierna todos los corazones y los acontecimientos según su voluntad. Dice Sabiduría 11:23, te compadeces de todos porque lo puedes todo. Dios es el Padre Todopoderoso y muestra su omnipotencia paternal por la manera como cuida de todas nuestras necesidades, como bien lo señala San Mateo. Yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos. Sin embargo, a veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Nada es tan reconfortante para afianzar nuestra fe que la convicción profundamente arraigada de que nada es imposible para Dios. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo podríamos creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar y el Espíritu Santo santificar? En cuanto al Dios creador, nos dice Génesis 1:1, en palabras muy solemnes, que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y San Buenaventura explica que Dios ha creado todas las cosas no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla, porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Nuestra fe en que la creación surgió de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesas y de esperanza. La madre de 7 hijos macabeos,
los alienta al martirio diciéndoles: yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas. No fui yo quien les regaló el espíritu y la vida. Asimismo, el creador del mundo, el que proyectó el origen de todas las cosas, les devolverá el espíritu y la vida. Puesto que Dios puede crear de la nada, Él puede dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro. La carta a los Romanos dice: Él llama a las cosas que no son para que sean. Y el Siráside o Eclesiástico afirma: Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Por su parte, el Salmo 145 nos dice: su grandeza no tiene medida. Y el libro de Hechos señala: en Él vivimos, nos movemos y existimos. San Agustín decía: Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Dios nunca abandona a su criatura a ella misma, y no solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador, sino que fue creada en estado de vía, expresión que nos indica que la creación va hacia una perfección última que está todavía por alcanzar, pero exigiendo de Dios nuestra cooperación. Dios es el Señor soberano, pero para la realización de sus designios se sirve de la participación de sus criaturas. Y no es que este sea un signo de debilidad, sino que más bien es un signo de grandeza y de su bondad. Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas y de cooperar así a la realización de su designio. Dios da a los hombres el poder de ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación. De alguna manera nos preguntamos: ¿por qué, si Dios Padre Todopoderoso tiene cuidado de todas sus criaturas, por qué existe el mal? ¿O por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? Lo primero que podemos contestar es que a esta pregunta no se le puede dar una respuesta simple. Santo Tomás nos dice que Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría infinita, quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Resulta conveniente recordar que a Dios Padre se le atribuye la creación, a Dios Hijo la redención y a Dios Espíritu Santo la santificación. Por ello mismo, al hablar de Dios Padre en este tema, ponemos énfasis en la creación, creador del cielo y de la tierra, es decir, creador de los ángeles, creador del mundo visible y finalmente creador del hombre. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, es decir, la creación entera, sean realidades espirituales como los ángeles o sean realidades de este mundo como las plantas, animales y seres humanos. Dice el Salmo 115 que la tierra es el mundo de los hombres y el cielo o los cielos designa la realidad propia de Dios, o sea, las realidades espirituales como los ángeles. La existencia de seres espirituales o corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe, sustentada en innumerables citas bíblicas. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios porque
contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y el Salmo 103 dice, son agentes a sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, pero Cristo es el centro del mundo de los ángeles. De hecho, los ángeles le pertenecen. Dice San Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en el trono de gloria. Los ángeles son llamados hijos de Dios. En el libro de Job y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Por ejemplo, en Génesis 3, cierran el paraíso terrenal. En el mismo Génesis 19, protegen a Lot. En el multicitado Génesis, salvan a Agar y a su hijo. En Génesis 22, detienen la mano de Abraham. En Éxodo 23, conducen al pueblo de Dios. Y en la primera de Reyes 19, asisten a los profetas, por no citar más que algunos ejemplos. Los ángeles pueden ser intercesores nuestros y de esto tenemos testimonio tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ejemplo de ellos los tenemos en Job 33 y en Zacarías 1. Decía San Basilio que en la vida de cada fiel hay un ángel como protector a su lado en todo momento. Enfocándonos ahora a lo que es el mundo visible, empezamos afirmando que Dios mismo es quien lo ha creado. Ha hecho este mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. La Escritura presenta la obra del Creador en una forma simbólica a través de la secuencia de 6 días de trabajo divino que terminan en el reposo del séptimo día. Este hermoso relato, lleno de poesía, lo podemos ver en Génesis 1. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Así pues, todos los seres que existen, toda la naturaleza y toda la historia humana están enraizados en la afirmación anterior. Para cada una de las obras que el Génesis nos dice que Dios hizo en 6 días, se señala, y vio Dios que todo era bueno. Todas las cosas que existen están dotadas de verdad y bondad propias y también de un orden. Las distintas criaturas reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinita de Dios. Por esto mismo, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas que acarree consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. Dios ha querido que haya una cierta interdependencia entre las cosas creadas. El sol y la luna, el águila y el gorrión, el cedro y la florecilla, etc. Las innumerables desigualdades entre las criaturas significan que ninguna de ellas se basta a sí misma y por lo mismo que debe haber dependencia para complementarse y servirse mutuamente. Por otra parte, la belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. El orden y la armonía que existen en el mundo son también expresión clara de esa belleza. También podemos percatarnos que hay una cierta jerarquía en las criaturas cuando observamos que el relato de la creación en 6 días va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Nos dice el Salmo 145 que Dios ama y cuida
a todas y cada una de sus criaturas. Sin embargo, Jesús nos hace ver que hay unas que valen más que otras. Cuando, por ejemplo, San Lucas dice que los pajarillos valen mucho, pero que nosotros, los humanos, valemos más que muchos pajarillos. O cuando San Mateo nos dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? En cuanto al valor que tiene el ser humano con respecto a las demás criaturas, no hay punto de comparación, ya que la lectura del Génesis 1:26 es contundente cuando expresa la voluntad de Dios de hacer al humano a su imagen y semejanza y mandar sobre todos los animales de la tierra. En definitiva, las cosas son objetos y los seres humanos son personas. Las cosas son para usarse y las personas para amarlas y servirlas. En la creación, Dios puso un fundamento y unas leyes que permanecen estables y en las cuales el creyente podrá apoyarse con confianza, pues son para él signo y garantía de la fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. De una manera muy poética, señala esto el libro de Jeremías 31-35. La respuesta humana a ese orden y a esas leyes estables es de fidelidad y de respeto. El último punto que veremos sobre la creación, pero a la vez el más importante, es precisamente el referido a esa criatura que ocupa un lugar único en la creación y que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y no puede ser otro más que el hombre. Ese ser que en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Él es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, y solo Él está llamado a participar en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. Para apreciar todavía mejor esta dignidad del hombre, repasamos el hermoso pensamiento de Santa Catalina de Siena. ¿Qué cosa o quién, te ruego, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Es una delicia recordar las palabras de San Juan Crisóstomo sobre la creación del hombre. ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Para él existen el cielo, la tierra, el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él, porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él
y se sentara a su derecha. Ya hemos dicho en otro tema que el hombre y la mujer son queridos por Dios en una perfecta igualdad en tanto que son personas humanas. El hombre y la mujer son queridos por Dios el uno para el otro. Esta realidad nos la hace entender la palabra de Dios en Génesis 2, que nos dice: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, porque ninguno de los animales es ayuda adecuada para el hombre. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, porque Dios los ha creado para una comunión de personas, en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son, por una parte, iguales en cuanto personas, pero complementarios en cuanto masculino y femenino. Dios en el matrimonio los ha unido formando, como dice el Génesis, una sola carne, para poder transmitir la vida humana, y ellos se vuelven cooperadores de Dios en la obra de la creación cuando cumplen el mandato de sed fecundos, multiplicaos y llenad y someted la tierra, que lo tenemos en Génesis 1:28. Sin embargo, sabemos que someter la tierra no quiere decir dominio arbitrario y destructor, sino someterla como administradores de los bienes de arriba. Hagamos un resumen del tema. Primero, la fe cristiana confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por substancia y por esencia. Dios Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor. Al designar a Dios como Padre, el lenguaje de la fe indica que Dios es origen primero de todo y al mismo tiempo bondad y amor para todos sus hijos. Segundo, a su pueblo Israel, Dios se le reveló cuando le da a conocer su nombre. Yo soy el que soy. Al revelar su nombre, se revela como el Dios que está junto a su pueblo para salvarlo. Siguiendo la tradición de los apóstoles, la Iglesia confesó en el primer concilio que el Hijo es consubstancial al Padre, o sea, que tiene la misma naturaleza que el Padre. Tercero, la existencia de seres espirituales o corporales que la Sagrada Escritura llama ángeles es una verdad de fe. Superan en perfección a las criaturas visibles. Desde la encarnación hasta la ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. En la vida de los hombres, los ángeles están presentes, pueden ser intercesores nuestros. Y cuarto, por estar hecho a imagen de Dios, el hombre tiene la dignidad de persona. Solo Él es capaz de conocer y amar a su Creador. Él es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, y solo Él está llamado a participar en la vida de Dios. Los invitamos a responder en equipo las preguntas que aquí aparecen. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír.
Dios está aquí y Él se goza en la alabanza de su pueblo.